El método de gramática-traducción. La traducción gramatical dominó la enseñanza de las lenguas europeas y extranjeras desde la década de 1840 hasta la de 1940, y modificada a partir de ella se sigue utilizando ampliamente en algunas partes del mundo. El aprendizaje de lenguas extranjeras suponía una tediosa experiencia de memorización de interminables listas de reglas gramaticales y vocabulario inservibles y el intento de producir traducciones perfectas de prosa estilizada o literaria. La traducción gramatical fue el fruto de la erudición alemana, cuyo objeto, según uno de sus críticos menos caritativos, era saberlo todo sobre algo más que la cosa en sí. De hecho, la traducción gramatical se conoció por primera vez en Estados Unidos como el método prusiano. Las principales características del método de traducción gramatical eran estas. 1. La traducción gramatical es una forma de estudio que se aproxima a la lengua primero mediante el análisis detallado de sus reglas gramaticales, seguido de la aplicación de estos conocimientos a la tarea de traducir frases y textos hacia y desde la lengua de destino. Por lo tanto, considera que el aprendizaje de idiomas consiste en poco más que la memorización de reglas y hechos para comprender y manipular la morfología y la sintaxis de la lengua extranjera. 2. La lectura y la escritura son el objetivo principal. Se presta poca o ninguna atención sistemática al habla o a la escucha. 3. La selección del vocabulario se basa únicamente en los textos de lectura utilizados, y las palabras a través de listas de palabras bilingües, el estudio de diccionarios y la memorización. En un texto típico de gramática-traducción, se presentan e ilustran las reglas gramaticales. Se presenta una lista de elementos de vocabulario con sus equivalentes de traducción y se prescriben ejercicios de traducción. 4. Las frases son la unidad básica de la enseñanza y la práctica de la lengua. Gran parte de la lección se dedica a traducir frases a la lengua meta y fuera de ella, y es este enfoque en las frases lo que constituye una característica distintiva del método. 5. Se hace hincapié en la precisión. Se espera que los estudiantes alcancen un alto nivel de calidad en la traducción, debido a la gran prioridad que se otorga a la precisión, que, además de tener un valor moral intrínseco, era un requisito para aprobar el creciente número de exámenes escritos formales que se multiplicaron durante el siglo. 6. La gramática se enseña de forma deductiva, es decir, mediante la presentación y el estudio de las reglas gramaticales, que luego se practican a través de los ejercicios de traducción. En la mayoría de los textos de gramática-traducción, se seguía un programa para la secuencia de los puntos gramaticales a lo largo de un texto, y se intentaba enseñar la gramática de forma organizada y sistemática. 7. La lengua materna del estudiante es el medio de enseñanza. Se utiliza para explicar las novedades y para poder hacer comparaciones entre la lengua extranjera y la lengua materna del alumno. Aunque el método de gramática-traducción suele generar frustración en los alumnos, plantea pocas exigencias a los profesores. Se sigue utilizando en situaciones en las que la comprensión literaria es el objetivo principal del estudio de la lengua extranjera y hay poca necesidad de un conocimiento oral del idioma. Los textos contemporáneos para la enseñanza de lenguas extranjeras a nivel universitario suelen reflejar los principios de la gramática-traducción. Aunque es cierto que el método de gramática-traducción se sigue practicando ampliamente, no tiene defensores. Es un método para el que no hay teoría. No hay literatura que ofrezca una justificación o que intente relacionarlo con cuestiones de lingüística, psicología o teoría educativa.